Bienvenidos a una nueva edición de Terapia Liberal. En el video de hoy te voy a mostrar la estrategia que se esconde detrás de las políticas arancelarias de Donald Trump. Cómo se alinean estas políticas con la formulación del nuevo sistema económico digital y cómo en última instancia, con pruebas contundentes, cómo es una misma política que ha ido atravesando distintas administraciones. Pero antes, arranquemos con The Guardian, que publica: los acaparamientos de tierras propuestos por Trump significa que Estados Unidos ahora es visto como un riesgo, según un informe de seguridad de Múnich en el contexto de la conferencia de seguridad que se desarrolló en ese lugar. Ahora, esto está en línea con lo que venimos diciendo. Trump, en particular, y algo que ha ocurrido en la administración Biden, las sanciones continuas y demás, los inversores, el mundo de la geopolítica, empieza a entender que hay determinados riesgos detrás de los activos y la economía estadounidense, que si vas a estar sometido a sanciones continuas, digamos en forma simple, que no se han cumplido los pactos implícitos de la utilización del dólar como moneda de reserva internacional. Esa sensación de riesgo, ¿no?, que empiezan a notar los inversores, bueno, se está multiplicando, lo que deja el espacio para la aparición de esta, o el rol de esta nueva potencia, el tecnato chino, como pacificador y mediador del sistema global internacional. Recordemos que está totalmente alineado con lo que mostramos, Prospect for America, el informe del Fondo de los Hermanos Rockefeller, que planteaba ya desde la década del 60 el rol de Estados Unidos como el puente hacia la transición a un nuevo sistema que necesitaba, ¿no?, infería un mundo dividido en bloques, un mundo no de globalización, sino de división en bloques económicos. Un estilo, lo que planteaba la novela 1984, ¿no?, para que se entienda. Entonces, este artículo va en esa dirección ciertamente. Fíjate que dice: los acaparamientos de tierras, es decir, la política agresiva de Donald Trump respecto a sus aliados en particular, significan que Estados Unidos ya no es percibido como un ancla de estabilidad, sino más bien como un riesgo contra el que hay que protegerse. El informe, que toma como tema el cambio de una era unipolar de posguerra fría liderada por Estados Unidos, es decir, el orden creado por los Estados Unidos, el orden liberal o el orden basado en reglas, como se suele mencionar también, que fueron simplemente partiendo de la base de un hegemón, Estados Unidos, que imponía las reglas a cambio de determinadas circunstancias, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora ese orden está siendo desafiado y, digamos, de cara al público desafiado, ¿no? Insisto, una construcción hacia un nuevo orden que se planteaba con los organismos supraestatales, los organismos nacidos de los acuerdos de Bretton Woods, como los verdaderos garantes de esa estabilidad y orden futuro, ¿no? Al menos así como lo ven. Entonces, no es percibido ya como un ancla de estabilidad. El informe toma como tema el cambio de una era unipolar, como dijimos, hacia un mundo multipolar, en el que no domina ninguna perspectiva ideológica única. Formará el telón de fondo de la conferencia de este año, es decir, el mundo multipolar, que está ahora el rostro es China, pero insisto, bajo la supervisión de estos organismos supraestatales. Menciona, ¿no?, el tema de Panamá, Groenlandia, de Canadá. En definitiva, dice señales de que Washington, señales que vienen de Washington que indican cada vez más que Estados Unidos no quiere ser el guardián del orden internacional liberal. Pero no está nada claro que otros países pueden estar dispuestos y ser capaces de proporcionar los bienes públicos globales que tanto se necesitan. Sin un liderazgo global del tipo proporcionado por Estados Unidos durante las últimas décadas, es difícil imaginar que la comunidad internacional proporcione bienes públicos globales como la libertad de navegación o que aborde incluso alguna de las muchas amenazas graves que enfrenta la humanidad. Los autores también dicen que el esfuerzo del presidente de Estados Unidos por imponer una nueva forma de primarias en Estados Unidos se verá socavado por la tendencia a la multipolarización, ¿no? Esto, como señala, en beneficio de los países BRICS. Algo que muchas veces hemos hablado, ¿no?, de que, bueno, a ver, pará. Los BRICS son una creación de Goldman Sachs y están completamente alineados con mucho de este sistema como
es evidente lo que acabo de mencionar. Entonces, fíjate, CNBC, las acciones de Trump y Estados Unidos, y Musk, perdón, ponen a Estados Unidos en riesgo de una forma de impago, dicen ex jefes del Tesoro, que en un movimiento inusual, ex secretarios del Tesoro han firmado una declaración conjunta hablando sobre los riesgos que implica esta intromisión del DOGE, ¿no? El Departamento de Eficiencia Gubernamental de Musk en el sistema y la información, ¿no? De los datos de pago. Información sensible. Ahora, fíjate, este orden multipolar evidentemente también tiene que ver mucho, su continuidad o no, con el rol del propio dólar como moneda de reserva internacional. Ahora, fíjate Fox, Trump sugiere que Estados Unidos podría tener menos deuda de la que se pensaba debido al fraude. Los comentarios de Trump sobre el fraude en los bonos del Tesoro no fueron claros, ¿no? Él simplemente tira esto, algo que no ha hecho mucho ruido en el mercado, porque básicamente la información está ahí, no es que se duplican los bonos o lo que sea. Pero sí abre la posibilidad a una situación que venimos hablando hace bastante, ¿no? Un evento como un colapso del mercado de deuda, una licitación que salga verdaderamente mal sobre la deuda del Tesoro estadounidense, que puede tener consecuencias definitorias. Entonces, bueno, ¿qué dice? Vinculando con el tema de Doge, bueno, ¿qué pasa si ponemos el sistema de deuda también bajo el ojo, ¿no? del departamento de Elon Musk y en la blockchain, ¿no? Algo que está muy relacionado, fíjense, es evidente, con la tokenización de los activos, que algo que hemos mostrado en muchísimas oportunidades, Larry Fink, en particular Jamie Dimon, etcétera, etcétera. Los banqueros internacionales promueven esta idea, ¿no? La tokenización de los activos. Entonces arranquemos por tokenizar los bonos del Tesoro. ¿Entiende de dinero? El Wall Street Journal de Rupert Murdoch, a ver, gran amigo histórico de Donald Trump. Rupert Murdoch, hace un tiempo habíamos mostrado en los videos que hicimos sobre el pasado de Donald Trump, Rupert Murdoch había tenido problemas legales en el Reino Unido, quienes salieron a firmar apoyando en los tribunales del Reino Unido Donald Trump y el Lord Rothschild en ese momento, en la década de los 90. A ver, no nos comamos esto de la oposición mediática, ¿no? Entonces, ¿qué dice Rupert Murdoch? Fíjate, ¿el presidente Trump entiende de dinero? La respuesta parecería ser que no. Respondió el consejo editorial del Wall Street Journal a la publicación de Trump en Truth Social, donde básicamente hablaba, a ver, necesitamos que la Reserva Federal baje los tipos de interés, algo que aumenta la creación de dinero, abarata el costo del crédito, por ende es inflacionario y a la vez también de la mano de los aranceles. Fíjate, decía en Truth Social, la tasa de interés debería reducirse y esto iría de la mano con los próximos aranceles. Aranceles que lógicamente encarecen los productos que van a pagar los consumidores estadounidenses. Ahora, ¿entiende de dinero? Se pregunta en el Wall Street Journal. Evidentemente no. Bajo el título Trumponomics y el aumento de la inflación, el Wall Street Journal pasó a desmantelar sistemáticamente las habilidades mentales de Trump, ¿no? Diciendo, las capas de confusión intelectual aquí son difíciles de analizar. El aumento de la inflación significa que la Fed debe ser más cautelosa al reportar las tasas, los tipos de interés. Tiene el análisis al revés, continuaron diciendo del Wall Street Journal, si está tratando de culpar a la Reserva Federal, es decir, echarle la culpa a la Fed. Vamos a ver que esto es relevante cuando lleguemos al final de este video, echarle la culpa a la Fed de los aumentos de precios que van a ocurrir cuando se empiecen a sufrir la implementación de las tarifas. Ahora escuchá a Trump lo que decía, un clip muy cortito sobre las tarifas en Estados Unidos. Escuchamos. Reciprocal tariffs. Would you also direct agencies to study the impact they would have on prices in the U.S.? No, there's nothing to study. There's nothing to study. It's going to go well. The United States is going to become a very, very strong economically country. Yeah. Reciprocal tariffs. Would you also direct agencies to No, le pregunta a la periodista ahí en conferencia de prensa, ¿ordenaste a las agencias que estudien el impacto que esto tendría sobre los precios, las tarifas, en los Estados Unidos? La respuesta de Trump, no.
va a salir todo bien. Así, confíen en mí, le falta decir. Ahora, Trump anunció aranceles recíprocos para productos de los socios de Estados Unidos en todo el mundo. A ver, ya no está hablando de rivales, de naciones enemigas o con intereses contrarios. Está hablando a todo el mundo. Si nos imponen un arancel o un impuesto, a nosotros les imponemos exactamente el mismo nivel de arancel o impuesto. Es así de sencillo, dijo el presidente estadounidense. A ver, insisto, más adelante lo voy a explicar en detalle. Arancel o impuesto. Considerando, por ejemplo, el IVA acá en la Argentina, ¿no? El impuesto al valor adquirido, sumado, ¿no?, al cálculo ese que están haciendo para estabilizar la balanza comercial. Entonces, sumado a lo que decían en la conferencia de Múnich, bueno, a ver, empieza a haber una percepción en todos lados de Estados Unidos como un país, francamente, en guerra comercial con el mundo. Entonces, esto indica que va mucho más allá de una guerra de divisas, de monedas, sino directamente una guerra contra el sistema comercial global. A ver, escuchemos el anuncio de los aranceles recíprocos con Howard Lutnick ahí flanqueando al presidente. Escuchemos. And on trade, I have decided, for purposes of fairness, that I will charge a reciprocal tariff, meaning whatever countries charge the United States of America, we will charge them, no more, no less. In other words, they charge us a tax or tariff, and we charge them the exact same tax. First, nobody knows what that number is unless you go by the individual country. You can see what it is if you go to the individual country and you look at what they're charging us. In almost all cases, they're charging us vastly more than we charge them, but those days are over. And on trade, I bueno, ahí lo escuchabas, decía, vayan a la página, fíjense país por país, porque no se puede determinar una cosa único. Fíjate, acá ya los analistas empezaron, los tuiteros y demás, a tratar de desglosar de qué se trataba esto. O sea, spoiler, Argentina uno de los países más comprometidos, ¿no?, con esta situación. Aquí otra forma de ver los países que se verían más afectados por los aranceles recíprocos, publica este tuitero. Para ser claros, los aranceles recíprocos significan que impondríamos aranceles a las importaciones equivalentes a los aranceles que nuestros socios comerciales imponen a sus exportaciones, aranceles e impuestos. En otras palabras, si actualmente enfrentamos un arancel del 10% sobre los bienes exportados a otro país, aplicaríamos un arancel equivalente del 10% sobre los bienes importados de ese país, ¿no? Ahí está como se ve el mapa del mundo. Ciertamente, fíjate, ¿no? Son pocos los países que no se verían atacados directamente por esto. Por supuesto, los que tienen acuerdo de libre comercio no se ven complicados. Sin embargo, fíjate, Canadá y México fueron los primeros países atacados por el propio Donald Trump. Entonces, lo que indica que nadie se está salvando. Hay una coordinación, una decisión política de entrar en guerra comercial con todo el mundo. Ahora, acá en Yahoo Finance, no lo voy a pasar entero, un analista de Brookings Institution, estos aranceles recíprocos van mucho más allá de todo lo que Trump había propuesto durante la campaña. Podrían hacer estallar todo el sistema del comercio mundial, ¿no? Ahora acá otro hace una tabla de Excel, fíjate, dice, hice los cálculos sobre el beneficio que teóricamente nuestro país podría obtener al imponer estos aranceles recíprocos y es el beneficio mínimo, esa es la cuenta. Recaudaríamos 17.000 millones de dólares al imponer aranceles recíprocos a nuestros socios comerciales en una economía de 30 billones de dólares. Estamos microgestionando los detalles más minúsculos de nuestra economía en lugar de centrarnos en los factores macroeconómicos reales que puedan hacernos crecer. Las tarifas recíprocas no valen ni una hora del tiempo de nadie. Entonces ahí está el cálculo donde, fíjate, implica, según este analista, directamente números negativos para Estados Unidos, ¿no? Ahora, vos fíjate, el peor número acá es Taiwán, ¿no?, que ya va a volver más adelante en la cuestión. Entonces, acá los mayores perdedores ante la imposición de estas tarifas, tenés a la India, México, Argentina, China, Rusia, Sudáfrica, Brasil, o sea, todos los BRICS.
Japón, Canadá, Turquía, Alemania, Indonesia, Australia y va descendiendo, ¿no? Arabia Saudí, lógicamente con las exportaciones de petróleo abajo de todo. Insisto en la cuestión, ¿no? Parecería un desafío a todos. Ahora, dijo tarifas e impuestos, entonces incluyendo los impuestos, cambia inclusive la cuenta. Ahí Argentina pasa a ser totalmente perjudicado, ¿no? Pero eso es, hay que decir, el esquema del comercio exterior argentino es realmente desastroso, ¿no? Ahora vamos a empezar a entrar en la cuestión de qué hay detrás de este tema de los aranceles. Político publicaba en abril del año pasado: asesores comerciales de Trump planean devaluación del dólar, ¿no? Dice, asesores económicos cercanos al presidente Trump están debatiendo activamente formas de devaluar el dólar estadounidense si es elegido para un segundo mandato, una medida drástica que podría impulsar las exportaciones estadounidenses, es decir, vale menos el dólar estadounidense, son más asequibles los productos exportados por los Estados Unidos. Vos, por ejemplo, de Argentina, necesitarías menos dólares para comprar un producto estadounidense. Pero también reavivar la inflación, atención, y amenazar la posición del dólar como moneda dominante del mundo, ¿no? Dice que varios asesores están discutiendo sobre esto. Fíjate, devaluar deliberadamente el dólar estadounidense presionando a otros países para que alteren los valores de sus propias monedas representaría la propuesta más agresiva hasta ahora en los intentos de Trump de remodelar el comercio internacional. Es decir, presionar a los países para que alteren los precios de sus monedas. Si vos devaluás el dólar, sube el valor, por ende, del resto de las monedas mundiales. Esto, por ejemplo, es algo de una política que China ha estado implementando en forma sistemática de devaluar su moneda una y otra vez, ¿no? Para estimular su economía. Ahora, un dólar débil abarataría las exportaciones estadounidenses en el mercado mundial y potencialmente reduciría el enorme déficit comercial de los Estados Unidos. Algo que se viene estudiando desde la década del 70, el dilema de Triffin, ¿no? Nosotros hemos mostrado hace un tiempo acá en este canal los escritos del propio Triffin sobre el dilema, ¿no? Del dólar al ocupar el estatus de moneda de reserva, y también mostramos cómo desde que se empezó a analizar en el FMI, en el Banco Mundial y demás, esta situación, ¿no? Con el dilema de Triffin, es cuando nacen los derechos especiales de giro del FMI, en la década del 70. Algo que había sido propuesto por Keynes mucho antes, cuando fue los acuerdos de Bretton Woods, de una forma diferente, vinculando la moneda del FMI a commodities, ¿no? Commodities. Finalmente nacen los derechos especiales de giro, haciendo una canasta de monedas fiduciarias, ¿no? De monedas fiat. Entonces es un punto que las oligarquías financieras mundiales lo vienen investigando hace muchísimo, analizando hace muchísimo tiempo, inclusive promoviendo distintos tipos de soluciones, los derechos especiales de giro, la adopción de una moneda privada digital como Libra de Facebook, por ejemplo, y otro tipo de soluciones. A ver, no es algo nuevo y no es casual que propiamente en esa década del 70, donde se da la salida de Bretton Woods, ¿no? Con la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods por Richard Nixon, aparecen todos estos think tanks, Foro Económico Mundial, el más importante, decididamente dedicados a investigar justamente o solucionar o digamos direccionar hacia la solución que ellos quieren ante este problema. Entonces, ahí habla de eso, ¿no? Debilitamiento de la moneda respecto a otras monedas. Dice, el debilitamiento del dólar podría tener otras consecuencias de largo alcance, desde disparar los precios al consumidor de los productos importados hasta invitar a represalias de otros países y nuevamente amenazar el papel del dólar como moneda de reserva mundial, lo que socavaría las sanciones de Estados Unidos contra adversarios como Irán y Rusia, algo que hemos señalado en muchas ocasiones, que estas mismas sanciones son los que los llevan justamente a tratar de separarse del sistema de pago SWIFT, del dólar, en definitiva, de toda la estructura nacida en base al sistema del dólar. Como hemos mostrado, salieron del SWIFT para hacer el SWIFT versión china, el CHIPS, ahora montado dentro de la estructura de SWIFT.
SWIFT que te la dan los banqueros privados, estos bancos globales. Lo que muestra que en definitiva es una gran estafa de cara al público toda esta lucha geopolítica. Entonces, dice, el posible cambio de política durante un segundo mandato de Trump, estaba en plena cuestión electoral, podría fragmentar aún más la economía mundial, una tendencia posterior a 2020 con la que ya están lidiando los altos funcionarios de finanzas mientras se reúnen en Washington para las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ven, siempre son los mismos actores en el mismo lugar. Entonces, Financial Times publica, ya con Trump presidente, ¿no? La nota anterior era en la campaña. ¿Por qué Scott Bessent podría ser el James Baker de Donald Trump? ¿Qué dice? A ver, ¿qué es esto? La elección del próximo presidente como secretario del Tesoro puede encontrar una manera de colocar la política económica MAGA en un marco internacional cooperativo. A ver, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, eligió a Scott Bessent, un pupilo de Soros, y recordemos porque es muy importante, a ver, esto que voy a decir que lo tengan en cuenta. Bessent, y acá lo dice en la nota del Financial Times, un medio Rothschild, dice, Bessent dirigió la oficina de Soros en el momento de la crisis de la libra esterlina del año 92. Bessent es un protegido de Soros, quien a su vez es un protegido de la casa Rothschild. A ver, Bessent dirigía la oficina de Soros en Europa y fue, como han dicho en otras notas del Financial Times, quien advirtió a Soros de la movida de la libra esterlina, lo que lo llevaría a ganar una cantidad considerable de dinero, a hacerse famoso y demás, ¿no? Ya lo hemos contado en otra edición, como en definitiva estaban sirviendo de tapadera a otros actores que jugaron esa misma jugada, ¿no? En particular, gente vinculada a la casa Rothschild. Entonces, dice, Bessent siempre ha sido un agudo observador de la economía mundial y del funcionamiento de los sistemas financieros y monetarios internacionales. Comprendió mejor que el propio Soros por qué la interconexión de las economías de Estados Unidos y China obligaría a un tácito acuerdo de Shanghái para evitar un colapso financiero en China en 2015. Evitar un colapso financiero en China, ¿no? Lo que venimos señalando. A ver, que quieren levantarlo, están apoyando al tecnato chino. Dice, fíjate, los aranceles propuestos por Trump solo tendrían un impacto limitado en el déficit comercial de los Estados Unidos, lo acabamos de ver con los Excel que publican los usuarios, y un efecto negativo considerable en la economía mundial, en gran parte debido a las inevitables represalias y a la apreciación del dólar alimentada por la devaluación deliberada del yuan. Un dólar más fuerte no solo enfurecería a Trump, también desestabilizaría la economía mundial, en particular la del mundo en desarrollo, mundo completamente endeudado. El resultado probable entonces sería un gran acuerdo internacional en forma de una depreciación coordinada y gradual del dólar a cambio de una reducción de los aranceles estadounidenses. A ver, entonces lo que te están diciendo, básicamente, acá la jugada es, te aplico unos aranceles demenciales para forzarte a negociar una mesa, ¿no?, que refiera a una depreciación coordinada y gradual del dólar estadounidense en favor de una apreciación de las monedas del mundo. ¿Por qué decía en la nota que Bessent podría convertirse en el James Baker de Donald Trump? Porque esto ya se hizo en los acuerdos Plaza de 1985, diseñado por James Baker, en el que Estados Unidos tomó medidas coordinadas para debilitar el dólar. Lo que dice acá el Financial Times sería una forma de situar la política económica de MAGA en un comercio internacional cooperativo. Sin ella, existiría un riesgo real de un aumento desestabilizador del dólar que llevaría a una política fiscal desbocada y a una monetización de la deuda que finalmente culminaría en una crisis monetaria. A ver, entonces vamos a tratar de ir resumiendo, igual desarrollaremos más las ideas a lo largo del video. A ver, dicen, te vamos a aplicar aranceles que rompan el comercio internacional. A nosotros, en realidad, lo vimos. En la balanza comercial no nos afecta tanto.
pero sí afecta al sistema, porque lo que queremos es remodelar el sistema. Ahora, esta imposición fuerte de aranceles obligaría, supuesto, a estos actores internacionales, China, las potencias, digamos, a sentarse en una mesa reeditando los acuerdos Plaza del 85, lo que llevaría, ¿no?, a una depreciación controlada del dólar, es decir, una devaluación, ¿no?, controlada del dólar frente a una apreciación en línea de las monedas del resto de los países. Una depreciación del dólar licuaría las deudas estadounidenses, ¿no? Pero imagínense qué pasa si todo esto sale mal. Se rompería totalmente el comercio internacional, lo que podría llevar inclusive a ese escenario de crisis de la deuda de los bonos del tesoro, ¿no? Una licitación de bonos que saldría realmente mal. Y como señala el artículo, esto, si se hace de una forma coordinada, sería una forma de salvaguardar, digamos, la economía mundial. Ahora, si esto se hace a la fuerza, en una forma desbocada, como dice, ¿no? Desbocada, bueno, imagínate las consecuencias que puede llegar a tener. Algo que nosotros venimos diciendo, el cisne negro, el evento que desencadene un nuevo Bretton Woods. Acá les traigo un clip de la época respecto a los acuerdos Plaza. Fíjate, curiosamente llevados a cabo justamente en el Hotel Plaza, hotel que luego sería propiedad del propio Donald Trump. Fíjate. In the early 80s, the U.S. dollar floated high against the Japanese yen and German Deutschmark, buoyed by the Reagan-era combination of tight money and a high budget deficit. That was good news for Japan and Germany because the high dollar meant a low yen and Deutschmark and low prices for Japanese and German exports, more sales, and more jobs. But the high dollar was bad news for the U.S. Higher export prices, declining sales, lost jobs, and calls for government protection. As Ronald Reagan's Treasury Secretary, James Baker believed that free markets made their best choices without government interference. But as a practical politician, he knew what would happen if the government failed to act. The United States was facing a real prairie fire of protectionism. Ahí quiero agregar un detalle porque suele ser una crítica, ¿no? El tema del libre mercado y demás. Claro, si vos no lo direccionás, si no regulás, si no metés la mano, el resultado iría a otro lugar, ¿no? Nosotros queremos que los resultados vayan a los JP Morgan Chase del mundo, que vayan a los Citigroup, Bank of America, etcétera, etcétera, etcétera. Solo esa acotación. There was a lot of protectionist sentiment in the Congress. Legislation was being discussed, if not introduced, and it was our view that something had to be done about that. To head off the threatened protectionism, Baker picked New York's Plaza Hotel as the site for secret monetary diplomacy. A 1985 gathering of finance ministers and central bankers from the G5, the big industrial nations. Their surprise decision, the Plaza Accord, an agreement to sell dollars on worldwide currency markets in an effort to send the dollar and American export prices down. Why would Germany and Japan be willing to give up the advantages of the low Deutschmark and yen? Finance Minister Gerhard Stoltenberg represented Germany at the Plaza. Maybe a short-term advantages could be endangered when the other important countries, in this case especially the United States, would be negatively affected, especially by a expanding trade deficit which created tensions also for the other countries. So we wanted a surplus in trade, but not as big as we had when the dollar was more than 3 Deutschmark. Toyugi Yoten was Japan's Vice Minister of Finance at the Plaza. Strong dollar made Japanese exports very easy. O sea, recordemos, ¿no? Alemania estaba dividida en Alemania Occidental, Alemania Oriental para ese momento. Bueno, cómo termina complicado, ¿no? La economía alemana, y de Japón ni hablar, décadas totalmente funcionando económicamente como un estado vasallo de los Estados Unidos, haciendo carry trade con el yen y el dólar, ¿no? Bueno, sigamos. And the very large Japanese surplus generated international criticism against Japan. Japan was concerned about those criticisms. The Plaza Accord put the G5 back into the international exchange rate equation. Had they abandoned the policy of market-driven exchange rates? Well, it was essentially a policy change, even though at the time we probably disclaimed the idea that it was a big policy change. The dollar had been dropping, and now it dropped faster, down a record 4.29% the day after the Plaza, down almost 55% a year later against the yen. Had the new strategy worked? MIT professor Paul Krugman. All the evidence before and since has suggested that intervention on the scale that actually took place should not have made very much difference. The usual experience has been that an intervention of the size, a few $1 billion that took place after the Plaza Accord, is something, if the market
market doesn't agree. The market thinks the dollar should be going up, and you intervene to try to force it down. The market can swallow $20 billion of intervention with just a slight burp and then continue on its progress. So the intervention itself probably isn't the explanation. There's a second view, which some people call the slap in the face theory, which was that the market was going crazy, and the Plaza Accord, all these dignified finance ministers got together and said, the dollar is too high, it really should be going down, and the market started going, thanks, I needed that, and the dollar started to fall instead. The dollar kept falling, and the finance ministers and central bankers were satisfied. In the Ahí early tenés, ¿no? Los banqueros centrales quedaron satisfechos, ciertamente. Ahora, fíjate cómo hay mucho más en la cuestión de lo que nos quieren contar. Bueno, ahí estaba bastante claro el ejemplo, ¿no? Que mencionaban. Le decimos una cosa a la opinión pública, ¿no? Y salen acuerdos secretos y demás. ¿Se acuerdan Carol Quigley, no? El Banco de Pagos Internacionales va a ser el epicentro, ¿no? El epicentro del sistema, nuevo sistema de poder, de donde van a salir reuniones regulares secretas entre los banqueros, ¿no? En definitiva. Bueno, fíjate, Steve Miller es el elegido por Trump para dirigir el Consejo de Asesores Económicos. Miller seguramente, ¿no? Un tipo desconocido, ¿no? Que va a suceder a Jared Bernstein como presidente de este Consejo de Asesores Económicos. Jared Bernstein ya lo tuvimos en este canal y en el final de este video lo vamos a volver a tener para que te des cuenta que están haciendo lo mismo. La administración demócrata ya tenían la idea, se necesitaba este tipo de presidente para justamente efectivizar la política, ¿no? Entonces, bueno, Miran, que trabajaba junto a Nouriel Roubini, otro cercano a los demócratas, digamos, ¿no? El Uniparty, digamos. Así que, fíjate, ahora vamos a ver un poco de Miran, ¿no? Miran dice, es un crítico sobre la independencia de la Reserva Federal respecto al poder político. Todo arranca acá con esta nota de Bloomberg, ¿no? Mi interés para profundizar en este tema, donde habla sobre esto, ¿no? Sobre quién es Steve Miran. Miran, nominado por Trump para dirigir el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, abogó por una reestructuración total del sistema de comercio global. Reestructuración total del sistema de comercio global. En un paper publicado en el pasado mes de noviembre, en su papel de estratega en el fondo de cobertura Hudson Bay Capital. Señaló un problema: el dólar está persistentemente sobrevalorado gracias a su condición de moneda de reserva mundial. Ninguna novedad, es lo que decía Triffin, lo que decía la gente del Foro Económico Mundial, la gente del FMI, Banco Mundial, y por eso nació el derecho especial de giro, ¿no? Entonces ahí explica, ¿no? Fíjate, habla de la aplicación de tarifas. Fíjate, un tipo de cambio demasiado fuerte erosiona la competitividad de las exportaciones, perjudicando la manufactura estadounidense y potencialmente convirtiéndose en un problema de seguridad nacional, al socavar la capacidad de la nación para producir armas que la mantengan como una superpotencia militar de primer nivel. Entonces, Miran vincula, ¿no?, el problema que genera un dólar fuerte, el rol propio, el estatus del dólar como moneda de reserva, con la capacidad militar de desarrollo militar de los Estados Unidos. Entonces, una nación con una moneda débil, China, el yuan, ¿qué puede hacer? Puede dedicar un montón de esta moneda a impulsar su propia infraestructura militar. Claro, lo que están omitiendo acá es la transferencia de tecnología que hay entre potencias, ¿no? Entonces dice, el peligro es que en algún momento se alcance un punto de inflexión en el que la economía de la nación de la moneda de reserva se haya vaciado tanto que los inversores globales ya no quieran sus activos, es decir, no quieran más la deuda estadounidense. Esto marcaría el comienzo de una ola de inestabilidad global, según la teoría citada por Miran. Si bien Estados Unidos aún está lejos de ese umbral, enumera una cartera de medidas que el país podría tomar para abordar los desequilibrios acumulados. Van más allá de las meras salvas arancelarias, que, como anticipó, ya se perfilan como la primera opción. Efectivamente, ya están en marcha los aranceles. Miran, cuyo nombramiento necesita la confirmación del Senado, se basa en el trabajo del economista belga Robert Triffin, lo que venimos diciendo, quien ideó la teoría de que la moneda de reserva mundial puede sobrevalorarse persistentemente debido a su propio estatus, el dilema de Triffin.
Y dice, miran, desde una perspectiva comercial, el dólar está persistentemente sobrevalorado, en parte porque funciona como moneda de reserva mundial. Esta sobrevaloración ha pesado mucho en el sector manufacturero, la economía real, al tiempo que ha beneficiado a los sectores financieros de la economía, a los bancos, por supuesto, y más que nada a la City de Londres, a través de su red offshore. Una vez que Estados Unidos no esté dispuesto a asumir estas consecuencias, tomará medidas para cambiar el status quo, como aumentos de los aranceles. Otras medidas se basan en los mercados financieros. Los asesores de Trump podría ser que utilice la ley de poderes económicos de emergencia internacional, que ya se ha propuesto para imponer aranceles, para desincentivar, escuchen, la acumulación de bonos del Tesoro. También podría tomar medidas para debilitar el tipo de cambio del dólar mediante la acumulación de monedas extranjeras et al, ¿no? Y otras más. Ya la vamos a desarrollar porque, ¿no? Constituir fondos soberanos de reserva, ¿no? O reserva criptográfica. Ya lo vamos a ver. La administración de Trump también podría buscar un acuerdo similar al acuerdo Plaza, con socios comerciales extranjeros claves para suavizar el dólar. Los aranceles a las importaciones encarecerían las importaciones e incentivarían, la producción nacional, pero no promoverían las exportaciones estadounidenses. Una devaluación del dólar lograría ambas cosas, ¿no? Y ahí remite a la historia justamente del acuerdo Plaza. Ahora, dice, ¿no? Es difícil concebir que los países acepten cómo está la cosa. Digamos que no es la misma circunstancia de la década del 80. Entonces, fíjate, Miran, a quien vamos a ver ahora en un ratito, vinculaba la devaluación del dólar con el aumento, con el tema de la defensa, ¿no? La generación, la fabricación de armamento. No es casual entonces que Trump haya salido a hablar de esto. Le pide a Europa, bueno, a ver, ¿querés que mantengamos fuerte a la OTAN? ¿Querés que sea más flexible con el aumento del gasto de defensa? Bueno, gastate la plata en comprarme armas a mí. No te gastes la plata en invertir en bonos del Tesoro. Gastá la plata directamente en armas para nuestro complejo militar industrial. Fíjate acá las declaraciones que hace respecto a Vladimir Putin y Xi Jinping Trump, desde este punto de vista que estamos dando de los acuerdos Plaza. Yeah, I could see that. Let things calm down a little bit. You know, when I left, we had no Middle East problem. We had no Russia going into Ukraine. They never would have done it. Putin never would have done it. And I came back and we got like the whole world is blowing up. So when we straighten it all out, then I want to have one of the first meetings I want to have is with President Xi of China, President Putin of Russia, and I want to say let's cut our military budget in half, and we can do that. And I think we'll be able to do it. Entonces dice, vinculando de vuelta la situación, claro, enmarcado en un contexto pacificador, pero vinculando la cuestión al presupuesto de armas, de defensa, al presupuesto de armas. Bajemos nuestro gasto, normalicemos, estanquemos nuestro gasto, mientras otros, Europa, invierte en nuestro complejo militar industrial. Acá lo tenés en la misma línea el tema de Taiwán, ¿no? Que antes mostramos que Taiwán, doblado al español este clip, Taiwán sería prácticamente el que hace que la cuenta no tenga sentido de la aplicación de aranceles universales. País, con todo respeto. ¿Sabes? Se llevaron el negocio, Taiwán. Se llevó nuestro negocio de chips. Teníamos a Intel, teníamos estas grandes empresas que lo hacían también y nos lo quitaron y queremos ese negocio de vuelta. Lo queremos de vuelta en los Estados Unidos y si no lo traen de vuelta no vamos a estar muy contentos. Y mencionaste los productos farmacéuticos. Los productos farmacéuticos también en China, Seguridad Nacional traerlos de vuelta. China y otros lugares. Queremos recuperar el negocio farmacéutico y de medicamentos en los Estados Unidos donde debería estar. País, con todo respeto. ¿No? Ahí está. Ahí lo tenés directamente. Ahora, acá está un poco, mira, un extracto, una foto, ¿no? Del paper de Steve Miran. Acá lo pueden ver en pantalla. Lo fui a buscar un sumario, ¿no? Del artículo. Pero acá tenés para todos, ¿no? Un resumen directamente. Fíjate, Steve Miran, el elegido por Trump para presidir el Consejo de Asesores Económicos, publicó una guía del usuario para la reestructuración del sistema de comercio global. En él prevé usar los aranceles como palanca para reunir a todos los países bajo el paraguas de seguridad de Estados Unidos para negociar los acuerdos de Mar-a-Lago. ¿No? Los acuerdos de Mar-a-Lago. Un acuerdo monetario en el que el alivio arancelario y las garantías de seguridad estarían condicionados a la apreciación de las monedas de los otros países
frente a la depreciación del dólar estadounidense, ¿no? Un acuerdo de plaza, ahora acuerdos de mar a lago, condicionados respecto al tema de seguridad que implique la depreciación, devaluación del dólar estadounidense. Acá se los traigo a Steve Miran, lo encontré, vamos a ver algunos clips donde explica sus ideas. Mira, creo que es importante. Si piensas que el sistema comercial global es injusto y necesita una reestructuración, creo que debes preguntarte por qué es así, ¿verdad? ¿Qué está desajustado, verdad? ¿Por qué tenemos persistentemente saldos comerciales negativos muy profundos? ¿Por qué la cuenta corriente no está equilibrada durante más de unos pocos meses en ninguna base razonable en casi medio siglo? ¿Qué está pasando para que tengamos estos desequilibrios en el sector internacional? Y la respuesta es que el dólar, los mercados de divisas, no han podido para alcanzar un equilibrio que balancee el comercio, ¿verdad? Se espera que un país exporte mucho, otro país importe mucho. La moneda del país exportador sube, lo que hace que las exportaciones bajen y las importaciones del otro país bajen, y eso lleva hacia el equilibrio comercial, ¿verdad? Lo siento, hacia el equilibrio comercial. Las monedas se mueven con el tiempo para equilibrar el comercio y equilibrar el comercio internacional, ¿verdad? Eso no ha sucedido, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿por qué no ha sucedido eso? La respuesta creo que radica en el hecho de que el dólar es la moneda de reserva global y de hecho hay más de un modelo para determinar los tipos de cambio, ¿verdad? Hay un modelo comercial que acabo de discutir, pero también hay modelos para finanzas internacionales para invertir, donde los valores de las monedas son una función del conjunto de oportunidades de inversión en cada país, ¿verdad? Y en ese mundo, las monedas suben y bajan de valor porque los inversores quieren poseer los activos, ¿verdad? Ahora, creo que donde las cosas se desajustan es que, así que los ahorradores terminan comprando activos de reserva en dólares de UU, como valores del tesoro, no necesariamente porque les guste el perfil de retorno de Estados Unidos. Ellos piensan que el rendimiento varía en la curva de rendimiento. En otro país, es razonable poseer este activo estadounidense, garantía sobre ese bono alemán o lo que sea, pero compran activos estadounidenses, valores para fines de acumulación de reservas, ¿verdad? Y hay muchas razones por las que los ahorradores extranjeros comprarían reservas. A veces es para gestionar su propia moneda doméstica, ese es el caso de China, y a veces es para facilitar el comercio entre dos países totalmente diferentes, ¿verdad? Si Indonesia y Australia comercian, probablemente esté facilitado por valores del tesoro de EU, valores del tesoro, ¿verdad? Independientemente de EU tesoro, ¿verdad? Al realizar ese comercio, no preguntan, ¿aumenta o disminuye el desempleo? ¿Sube o baja la inflación? ¿La Reserva Federal va a subir las tasas o va a recortarlas, verdad? Bueno, ahí lo escuchaban absolutamente claro. El problema es el rol del dólar como moneda de reserva internacional. Algo que, insisto, desde la década del 70, las oligarquías financieras internacionales vienen preparando el terreno para el desarrollo de un nuevo instrumento que solucione esto y sirva como instrumento global, neutro, apolítico, como moneda internacional. Acá otro clip de Steve Miran para que no nos queden dudas de lo que piensa esta gente. A ver, escucha. I think that there's an element of familiarity and comfort with tariffs. So there's two ways of trying to fix the overvaluation, right? You could use tariffs or you could use a currency approach, currency policy in the way that I'm discussing in this paper. So it is a little bit more unfamiliar to folks, and therefore maybe there's going to be some more caution around using it. Nevertheless, I do think it's important to discuss the tools because they may ultimately eventually be on the table. And I think in particular, there's a lot of people in financial markets. I've seen 10,000 research notes arguing that there's nothing the administration can do to affect the value of the dollar and the value of other currencies. And that's not true. Like there's tons of stuff that they could do if they want to, and they have various side effects that you can try and fight, but they do have tools to do it. Broadly speaking, there's two sets of approaches you could take to trying to affect currency markets. One is a multilateral currency court. This has historically been the main way that the United States has un tribunal multilateral pursued currency policy. And the other is various means of unilateral attempts to affect the value of currencies. And this is more the type of thing that other countries engage in than have historically engaged in than the United States. Nevertheless, there definitely are tools on the table for doing so if the president ultimately decided this is what he wants to do. The tools do exist. And again, the reason why I wrote this is because I think it's important for investors to know that the tools are there. They can think about how would I react if this happened? What would the market consequence of this be? One of the things that I mentioned is that... ¿No? ¿Cómo va a reaccionar el mercado ante esto? Vamos a avanzar para que no sea tan técnico. Bueno, acá tengo que decirles que hay ideas mixtas realmente, ¿no? Reuters dice el Banco Central Europeo seguramente se resistiría a la idea de un Plaza 2, es decir, se resistiría a la idea de evaluar, ¿no? De valorizar, aumentar la evaluación del euro. Esto lo dice Reuters. Reuters también dice los problemas de China hacen que el acuerdo Plaza sea menos extravagante, hablando de que un yuan más fuerte podría servir a China para solucionar su problema de deuda, lo que
También se puede argumentar la dirección contraria, ¿no? Que las políticas chinas se basan justamente al revés, en un yuan débil, ¿no? Fíjate acá también, desde el Instituto Mundial de Finanzas, no hay una base realista para un acuerdo de Mar-a-Lago, ¿no? Un acuerdo Plaza 2, coordinado. También está la forma que se puede hacer a la fuerza, ¿no? Unilateralmente. Fíjate, Luke Gromen, a quien venimos siguiendo, publica en Twitter: los líderes de Estados Unidos de hoy, ¿cómo podemos reducir los intereses de los bonos del Tesoro y evitar que China recicle los déficits estadounidenses para controlar empresas y activos financieros estadounidenses? Volcker, Kissinger, ¿no? y Weintraub en 1974 decían: fácil, exigir a China que recicle en oro, cuyo precio aumenta inexorablemente a medida que los chinos lo piden, ¿no? Es decir, que se desvinculen del oro y del dólar y vayan a otro activo, el oro, o un activo que aparentemente también controla el suministro de los Estados Unidos. Por eso parecería que con todo esto que estamos explicando, ¿no? que los países ciertamente se están preparando, se han venido preparando, coordinando una respuesta ante la posibilidad de un acuerdo en Mar-a-Lago, un acuerdo Plaza, hecho a la fuerza, hecho desordenadamente. Fíjate, el economista: China lanza programa para que sus aseguradoras puedan invertir en oro, liberando yuanes para la compra del oro. Ahora, yo decía lo de una política continua. Justamente Jared Bernstein, el presidente del Consejo Económico de Biden, había sido realmente fruto de una gran polémica que lo mostramos acá en este canal, cuando había salido a la luz, ante su nominación, un paper que había publicado en el New York Times, un artículo de opinión titulado Destronar al Rey Dólar, donde justamente argumentaba que el estatus del dólar como moneda de reserva mundial es un privilegio que Estados Unidos ya no puede permitírselo. Después, cuando se hizo público lo que escribía Bernstein, tuvo unos problemas bárbaros, tuvo que salir a decir que no pensaba eso y demás, ¿no? Ciertamente la opinión pública no estaba preparada, la ventana de Overton no estaba preparado para las políticas que quieren llevar adelante. Ahora viene el intento con otro gobierno que justamente fomenta la ruptura del comercio internacional, el proteccionismo, ¿no? Fomenta la defensa de la manufactura local, en teoría, y en definitiva es funcional a cumplir el plan de estas oligarquías de dividir al mundo en bloques y llevar a una situación de caos que obliga a un reset de la deuda primero y al final, a lo lejos, facilite la implementación de una moneda global. ¿Por qué traigo esta nota del Council on Foreign Relations? Porque también Brad Setser, en este caso, que estuvo invitado a la cumbre de remodelación de la arquitectura financiera mundial que se hizo hace más de un año en la Francia de Macron, un pupilo de los Rothschild, que escribía: usar bonos DEG para una manera creativa para impulsar el financiamiento concesional y climático. De vuelta hablaba de generar un nuevo instrumento basado en los derechos especiales de giro para resetear la deuda y liberar más financiamiento, más emisión de dinero creado de la nada, un nuevo sistema, en este caso dirigido por los organismos multilaterales, como hemos señalado. Entonces, acá ahora se explica esto que venimos señalando hace mucho tiempo, ¿no? Las medidas coordinadas de acumulación de oro de los bancos centrales. Acá tenemos un clip de Solari Report de Catherine Austin Fitts, que ya lo hemos mostrado, porque si esta gente está decidida, ¿no?, a devaluar el dólar estadounidense en una forma coordinada con los otros actores. Recordemos que ahora invitó a Rusia a que vuelva al G7. Está la posibilidad también de que se dé una forma desordenada, a la fuerza, con todas las consecuencias que puede tener. Pero lo cierto que si vos devalúas el dólar estadounidense, primero te licúa la deuda propia de la nación estadounidense, pero por el otro lado significaría un gran problema para la economía chiquita, sería un caos verdaderamente. Entonces aparecen a la luz varias cosas que empiezan a aparecer, que las nombré antes, ¿no? ¿Por qué acumulan oro? Bueno, ¿por qué acumulan cosas?
Porque pensemos, los precios están vistos en contra. Vos cuando decís un Bitcoin vale $100.000, justamente visto usando de unidad de cuenta el dólar estadounidense. Si vos lo devaluás, bueno, un Bitcoin sigue siendo un Bitcoin y valdrá, no sé, $1.000.000. Ponele, estoy tirando un número de fantasía. No sé hasta qué nivel sería esta devaluación que quieren llevar adelante. Entonces empieza a tomar mucho sentido en este aspecto, no solo la acumulación de oro, sino la idea que barajaban los BRICS y otros analistas como Zoltan Pozsar y demás, de monedas respaldadas por commodities. No estoy diciendo un patrón oro, pero sí estoy diciendo, bueno, otros activos que estén por detrás de las monedas fiduciarias. Entonces no podemos obviar las declaraciones de Howard Lutnick que mostramos, ¿no?, hace algunos videos, donde hablaba, ¿no?, de monetizar los recursos naturales de los Estados Unidos. A ver, vamos a compartir nuevamente el clip. I flew down to Brownsville, Texas, right? And I met with Elon. And we spent 2 hours together. And I told him we were going to create the department Doge, right? And he did exactly that. He started laughing and he was happy. He goes, no, seriously. And I said, no, it's going to be called Doge, the Department of Government Efficiency, but we're definitely calling it Doge for you. And he was just so lit, happy. Like he just thought it was funny. And that's what you're supposed to do. Yeah. If you have the greatest capitalist in America and you can make him happy, that's pretty good. What is the balance sheet of the United States of America? What's everything we own and everything we have? I think it's worth $500 trillion. So then you say, okay, Howard, can you make 0.25% on it? Right now, if all of your assets are a giant mountain of, palladium and gold, and you can't move it and you have to just look at it and go, oh, that's so pretty, that's not going to help us. But we have land and we have minerals. So if we have 500 trillion and we can make 0.25%, if you give us a $500 trillion asset, can you make $1 trillion off it? All right. Hopefully. I'm going to rename that famous department we just called it. We called it the Department of the Interior. Let's give it the real name, the Department of all the land and mineral rights of the United States of America. But the asset value of the United States of America, $500 trillion, the addressable market. Can Elon Musk and I come up with 0.25%, $1.25 trillion of revenues? And the answer is... Now, why is this important? If you put aside Bitcoin, put aside crypto, we're coming into an endgame worldwide where the collateral fraud is pinching. And if you're going to reset the financial system and economy, the big issue here is how are you going to grab the real assets? The game of musical chairs is open. Who owns the real assets, right? And so that land and resources is very, very wealthy. If you look at the trial balloons on Bitcoin, all the trial balloons are, we sell our Bitcoin into the reserve, and if we reinvest in real estate, it's tax-free. So it's a tax-free swap. Kennedy floated, I think, a 1031 exchange into real estate. And so this is how you pick up the real estate, and you do it by swapping you run your Bitcoin up and you swap it in, and then you swap it into the land. And it's this is making fortunes that last generations. This is an incredible, and I could give you the whole history of financial fraud in the federal balance sheet. And this simply is, you've plundered everything you can take out with securities and cash. Now you're going to plunder the real assets. But where are you going to get the capital to do that? Here it is. Mandated government purchases will do it, particularly federal and state. But here's the thing, and here's the problem with your book, or the wonderful thing, the divine intervention with your book. It will only work if you can create fiat Bitcoin and sell it into the government. If you're limited to 21 million, it's not big enough. And I think the problem with hijacking Bitcoin is you blow completely the lid. This makes... Bueno, ahí está, ¿no?, el video. Y recuerden que BlackRock justamente había puesto en duda el tema de la capitalización, la emisión total de Bitcoin. Pero más allá de eso, porque vos fíjate que después de esta entrevista, ¿no?, después surgieron otras cosas. Surgieron que la reserva de Bitcoin en realidad se convirtió en una reserva de activos digitales, donde se alinea entonces todo. Lutnick diciendo, moneticemos, tokenicemos la naturaleza, pongámoslo en el balance, en la reserva de la nación de los Estados Unidos, claro, contra una moneda que se va a devaluar. Pero vos tenés los activos reales, la naturaleza, tokenizada, digitalizada dentro de la blockchain, etcétera, etcétera, etcétera. Y activos digitales justamente pueden ser eso. Bonos tokenizados, ríos tokenizados, minas, minerales tokenizados, lo que sea, ¿no? Activos, bienes inmuebles, absolutamente todo. No es casual entonces los intereses de Lutnick, Musk y Nunchin en mapear y hacer un inventario de todos los recursos para justamente, luego tokenizarlos. Trump ha ordenado al Tesoro de los Estados Unidos que deje acuñar nuevos centavos, citando el aumento del costo. Está bien, no vamos a negar, pero lo cierto es que es el primer paso. Esto es algo que no se hacía desde el 1800...
A ver, lo tengo por acá. 1857, si no mal recuerdo, de que eliminar el dinero de menos circulación. Pero bueno, es el principio de la eliminación, o así, ¿no? Se va sacando de circulación el efectivo. Fíjate CNN, Elon Musk quiere remodelar radicalmente quien controla la oferta monetaria de los Estados Unidos. ¿Quién controla la oferta monetaria? Bueno, la Reserva Federal. Dice, el regreso del presidente Trump a la Casa Blanca ya tenía el potencial de cambios radicales en la Reserva Federal, pero ahora una pregunta creciente no es cómo operará el Banco Central bajo Trump, sino si continuará operando. El Poder Ejecutivo debería estar bajo la dirección del presidente. La Reserva Federal es uno de los muchos ejemplos de cómo nos hemos desviado de la Constitución en ese sentido, agregó Mike Lee, senador de Utah, con el hashtag #EndTheFed. Terminemos con la Reserva Federal. Y dice, durante más de 70 años ha sido el deber del Banco Central fijar las tasas a niveles destinados a cumplir con el mandato del Congreso para la estabilidad de precios y el máximo empleo, y a lo largo de ese tiempo el Congreso también ha garantizado la capacidad de la Fed para actuar como un organismo independiente, desprovisto de cualquier interferencia política. Pero en la campaña electoral, Trump planteó exigir a los funcionarios de la Fed que consulten con él sobre las decisiones sobre las tasas de interés. Eso podría generar presión sobre los funcionarios de la Fed para que mantengan las tasas más bajas para satisfacer los deseos de Trump a la vez, lo que a su vez podría reavivar la inflación, ¿no? Se dice que no está claro si tiene una autoridad legal para reformar la independencia de la Fed, Donald Trump. Bueno, claramente no. Pero me parece un ejemplo buenísimo, ciertamente. Vos fíjate, Musk respalda a Ron Paul como presidente de la Reserva Federal, un libertario político, ¿no? De la clase política, viviendo del dinero del contribuyente hace muchos años, famoso por su crítica al sistema de Reserva Federal, que está absolutamente, estamos totalmente de acuerdo, ¿no? El sistema de los bancos centrales esclavizan a la gente y demás. Lo que pasa es que acá, ¿no? Ron Paul, se acabó el tiempo de la Reserva Federal, vamos a auditarla y terminarla, cerrarla de una vez por todas. El problema acá, ¿no? Y está relacionado, fíjate, con este memorándum que sacaron de la Casa Blanca en mayo del año 24. El problema acá con esto es que están omitiendo un dato fundamental, que uno de los requisitos del modelo tecnocrático era integrar todo el sistema en uno. BlackRock en el año 2019 hablaba abiertamente la fusión entre la Reserva Federal y el Tesoro, ¿no? Eliminar esta idea de un banco central independiente. Fusionar todo y todo bajo un mismo sistema, ¿no? Que hoy podemos decir una misma blockchain. Abriendo la ventana de Overton estaba Biden en el año 24, fíjate, hablando de esto, ¿no? Un memorándum para la administración. Un banco central independiente es aquel que puede llevar a cabo la política monetaria sin interferencias políticas. En un importante factor distintivo, los órganos del gobierno, por lo general las legislaturas, dictan legítimamente los objetivos o mandatos de los bancos centrales, que en el caso de los Estados Unidos son el máximo empleo y la estabilidad de precios. Pero la independencia de los bancos centrales requiere que las actividades operativas de la Reserva Federal para lograr su doble mandato ocurran sin presión o interferencia política. Mirá lo que dice ahora, es fenomenal. La investigación, la teoría y la evidencia revelan que la capacidad de un banco central para llevar a cabo la política monetaria sin interferencia política es un componente crítico de su capacidad para controlar la inflación. Debido a que este resultado es ampliamente conocido, casi todas las economías avanzadas y muchos países en desarrollo ahora están gobernados por bancos centrales independientes, cuyos órganos rectores deciden la política monetaria sin aportes políticos, aprobación o temor a represalias. Tengo que decir que este memorándum lo vi en el canal de YouTube de Best Evidence de John Titus, donde justamente resaltaba esto, a ver, ¿cómo que son gobernados por los bancos centrales? Creíamos que los países eran gobernados por los representantes electos por la gente, ¿no? A través del voto, el sistema democrático. Bueno, acá te dicen, están gobernados por los bancos centrales independientes, ¿no? Algo bastante difícil de creer. Pero, claro, la Reserva Federal, en todo este memo, ¿no? Digamos, tratan de mezclar un poco el tema, porque la Reserva Federal no es un banco per se, es un sistema de los bancos que integran la Reserva Federal en un modelo híbrido,
¿no? Que esconde en realidad la influencia privada del sector financiero privado sobre la propia Reserva Federal. Pero ya abriendo, ¿no?, la ventana de Overton respecto a la conveniencia o no de la independencia de los bancos centrales, bueno, y acá tenés la idea de cumplir el plan tecnocrático de justamente fusionar ambos sistemas. Ahora, Activist Post, esta semana, 11 de febrero, Caroline Pham, la jefa de la Comisión de Comercio de Futuros, es decir, el mercado de derivados, designada por Donald Trump, está organizando una cumbre de CEOs sobre directores ejecutivos sobre uno de sus objetivos políticos de larga data, la tokenización. Fíjate, la presidenta en funciones, Caroline Pham, está planeando el foro este con los directores de Coinbase, Ripple, un viejo abonado acá al canal, y Circle, empresa respaldada por BlackRock, ¿no?, emisor de stablecoins. Caroline Pham entonces está llevando a cabo un programa de piloto de tokenización respaldado por stablecoins, y la próxima cumbre incluirá a los CEOs de las empresas que estuvimos mencionando. Entonces, acá tenés a Larry Fink, recuerdan, lo hemos mostrado, fíjate hablando ahora en Davos 25 sobre tokenización. As a huge believer of crypto and blockchain and tokenization, I want the SEC to rapidly approve the tokenization of bonds and stocks. That will simplify things, make things easier. Some of the tax on BlackRock would never have to vote on a proxy vote anymore because every owner of record would be notified through a tokenization of equities. And it would save more money for more people. It would bring down the cost of ownership of stock and bonds. So those are the type of financial reform. As a huge believer. Claro, ¿no? También con lo que estamos viendo va a perder mucho poder adquisitivo tus ahorros en dólares justamente, ¿no? Difícil. Pero fíjate cómo se alinea todo. Y también podemos entender que una devaluación, ¿no?, una pérdida del poder adquisitivo del dólar puede ser metiendo al sistema también estas stablecoins respaldadas por los bonos del tesoro. Sería, si le dan curso legal, bueno, una mega, ultra terrible monetización de la deuda y emisión de nuevos dólares. En este caso, dólares privados de BlackRock y compañía, ¿no? Y de Howard Lutnick también, a través de Tether. Entonces, fíjate, ¿no?, ya llegando a las últimas dos notas, Donald Trump recurre a un ex ejecutivo de Bitfury para dirigir al regulador bancario de los Estados Unidos. El próximo contralor de la moneda, es decir, el que controle a los bancos, quien va a ser Jonathan Gould, quien pasó de trabajar en BlackRock justamente a trabajar en blockchain, en el mercado criptográfico, y ahora en la administración Donald Trump para el contralor de la moneda, que recordemos regula y supervisa a todos los bancos nacionales de los Estados Unidos que forman parte del sistema de la Reserva Federal, como JP Morgan Chase y el Bank of America, con el objetivo de garantizar la seguridad del sistema bancario estadounidense, ¿no? Lo que me lleva, con todo esto que estamos viendo, ciertamente, a recordar la teoría de David Webb de la Gran Toma. Fíjate cómo se está alineando todo. Un gran reseteo de la deuda a través de una licuación, un nuevo sistema digital emergiendo, y como catalizador de esto, la ruptura del comercio global, y quizás un acuerdo plaza, un acuerdo Mar-a-Lago, hecho a la fuerza, que lleve realmente a un caos y una división más profunda aún de las economías mundiales, que a la larga, evidentemente, para solucionar el problema generado, ¿qué van a plantear? Un nuevo Bretton Woods que evidentemente va a tener un respaldo de commodities o lo que sea, lo que planteaba Keynes en su momento cuando crearon el FMI, bueno, a través quizás de la tokenización de los activos reales del mundo, algo que ya se va a estar implementando a través de estas reservas estratégicas y fondos soberanos. Ahora, en el medio, imagínense el tremenda transferencia de riqueza que van a tener estos muchachos, ¿no? Estos muchachos de Wall Street, los Lutnick, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, fíjate, la última nota para cerrar. Cointelegraph dice: 1/3 de los bancos centrales se muestra reacio a crear una CBDC por problemas regulatorios. Ahora pasaron de una total aceptación a la CBDC de golpe a mostrarse reacios. ¿Por qué? Porque nos pegaron, como puse el ejemplo de Saule Omarova, ¿no?, hace un par de videos
así funciona, ¿no? Nos presentaron un sistema cuasi comunista con las CBDCs, todos salimos espantados con razón, y en realidad lo que querían era esto, el sistema con las stablecoins privadas, ¿no? La emisión privada con unos pocos actores que se devoren a la mayor cantidad de los bancos que existan, ¿no? Se les va a acabar el modelo bancario a prácticamente todos los bancos del mundo. Entonces, bueno, espero que les haya resultado informativo este largo y difícil programa, pero fíjense cómo la agenda se está cumpliendo. Lamentablemente es así, quedan, me parece, pocas dudas. Quizás hay que ajustar, ¿no?, cómo se van dando las cosas, pero con la información que veníamos teniendo no estábamos equivocados, estábamos bien rumbeados. Así que bueno, soy Nicolás Martínez Laje, muchas gracias por llegar hasta acá. Aquellos que quieren y pueden colaborar con el canal encontrarán los links en la descripción, les estaré eternamente agradecido por ello. Y como siempre les digo, nos vemos en un próximo y nuevo video de Terapia Liberal. Los leo en los comentarios y muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.